Cordial saludo a todos. Mi nombre es María Fernanda Sierra Parra y el día de hoy voy a estar hablando y dando una capacitación acerca del tema estilos de aprendizaje, elemento fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Yo voy a estar dando la capacitación. Mi nombre es María Fernanda Sierra Parra. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con esta capacitación que trata de modelos de aprendizaje y estilos de aprendizaje. Entonces, entendemos como modelo de aprendizaje un sistema metodológico elaborado a partir de algunos rasgos, estrategias y pautas encaminadas a proveer una enseñanza eficaz y guiar el proceso de aprendizaje de un estudiante. Entonces, vamos a ver y vamos a conceptualizar algunos de los más importantes modelos de aprendizaje en la actualidad. El primero es el modelo de los cuadrantes cerebrales de Herman, propuesto por Ned Herman. Entonces, voy a citar una de las frases más importantes de Ned Herman, que es: nuestro cerebro nos hace únicos. Esto lo explicaba él porque, o usaba esta frase porque decía que nuestro cerebro demostraba la forma en la que éramos únicos, en la forma en la que pensábamos, actuábamos, sentíamos. Todo eso se refleja en nuestro cerebro y nos hace únicos a cada uno. Bueno, entonces, hablando de este modelo de aprendizaje, decimos que nace del análisis del funcionamiento cerebral. ¿Por qué? Porque Herman estaba muy interesado en estudiar la forma en la que el cerebro funcionaba y cómo esto explicaba la forma en la que aprendemos. De ahí parte. Y se basa en la división del cerebro en 4 cuadrantes para explicar la forma de pensar y ser de cada persona. Ned Herman propone que el cerebro está dividido en 4 cuadrantes y cada uno de ellos tiene labores muy específicas dentro del proceso de aprendizaje de un ser humano. Entonces, la forma en la que usamos este modelo de aprendizaje dentro de nuestra aula es analizando a nuestros estudiantes, analizando su forma de aprender y en cuál de estos cuadrantes habría una preferencia o cuál de estos cuadrantes predomina sobre los demás. Asociamos esto que sabemos, esto que vemos en nuestros estudiantes con el conocimiento teórico que nos ofrece el modelo y encaminamos a nuestros estudiantes hacia un mejor aprendizaje haciendo uso de nuestras herramientas. Entonces, estos son los cuadrantes propuestos por Ned Herman en este modelo de aprendizaje. Cortical izquierdo, vemos que, como vemos en la imagen, es una persona, o en este cortical izquierdo se da prioridad a las teorías, al análisis teórico, al análisis matemático. En el cortical derecho vemos que está la parte artística de una persona, se produce una explotación de la imaginación y de la artisticidad de una persona. En el límbico izquierdo vemos que son las personas que unen ideas, son más fáciles para expresar sus ideas, les fluye la conversación con los demás. Y en el límbico derecho vemos que son las personas extrovertidas, las personas que se encargan o les hace más fácil hablar con los demás y compartir con los demás. En segundo modelo de aprendizaje tenemos al modelo de Felder y Silverman. En este modelo, las principales características son la clasificación de los estilos de aprendizaje, preguntas orientadoras y las dimensiones de aprendizaje. Entonces, nace de una organización de los estilos de aprendizaje partiendo de los sentidos. Para estas dos personas es muy importante, o para estos dos estudiadores es muy importante, los sentidos dentro del proceso de aprendizaje. Y parte o sus pilares son los estudios de Grigorenko y Steinberg en 1995, que fueron sus predecesores. Y también se basa en la psicología o el análisis psicológico de la persona. Para aplicarlo en nuestras aulas, debemos realizar preguntas acerca de la forma de aprender o recibir información de un estudiante. ¿Cómo reciben esta información? ¿Qué sentido utilizan? ¿Cuál es su preferencia? Entonces, bajo este modelo de aprendizaje se rescatan estos estilos de aprendizaje que son sensitivos contra intuitivos, visuales contra verbales, inductivos contra deductivos, secuenciales contra globales y activos contra reflexivos. Cada uno de estos estilos de aprendizaje puede estar en una persona puede tener varios de estos estilos, pero siempre hay uno que es predominante sobre los demás.
El modelo de Kolb. Este es otro de los modelos de aprendizaje más importantes en la actualidad. Y Kolb propone que el aprendizaje es el proceso mediante el cual el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia. El conocimiento resulta de la combinación de captar la experiencia y transformarla. Para Kolb es muy importante el concepto de la experiencia y el uso de la experiencia dentro del aprendizaje humano. Nace del entendimiento de que los estilos de aprendizaje debían ligarse a la experiencia. Si estos estilos de aprendizaje no se unen a la experiencia, no son verdaderamente efectivos bajo el pensamiento de Kolb. Y para unirlo a nuestras clases o para utilizar este modelo dentro de nuestras clases, debemos tener una clara percepción del medio y del procesamiento cerebral de cada uno de nuestros estudiantes. Algunos estilos de aprendizaje basados en este modelo de Kolb son el estilo divergente, el estilo asimilador, el estilo convergente y el estilo acomodador. Son sus principales estilos de aprendizaje. Tenemos el modelo de los hemisferios cerebrales. Este es otro de los modelos de aprendizaje más importantes. Y bueno, vemos que nace de las investigaciones del doctor Roger Sperry acerca del comportamiento cerebral relacionado al aprendizaje. Roger Sperry es un doctor que también se interesa mucho en el funcionamiento cerebral para saber exactamente cómo aprende una persona, cómo siente y cómo puede expresar su aprendizaje. Se basa, o sus pilares son el psicoanálisis, el funcionamiento cerebral y la preferencia cerebral, porque partiendo desde el pensamiento de Roger Sperry, el cerebro humano tiene una preferencia por una forma de aprendizaje. Identificación del hemisferio dominante del cerebro. Para aplicar este modelo de aprendizaje dentro de nuestras clases, debemos entender cuál es el hemisferio dominante en nuestros estudiantes, si quizá es el derecho o el izquierdo. ¿Por qué? Porque esto nos dirá cuál es su forma de aprender y de qué manera podemos llegar más fácilmente a que ese estudiante aprenda con nuestras clases. Entonces vemos aquí algunas características del hemisferio izquierdo del cerebro, que son, por ejemplo, las personas que manejan mucho más o tienen predominancia por su hemisferio izquierdo, son más analíticas, lógicas, precisas, detalladas, científicas, individuales, repetitivas y organizados. Por el contrario, el hemisferio derecho del cerebro encontramos que son personas que son creativas, imaginativas, generales, intuitivas, conceptuales, empáticas, irregulares y figurativas. Entonces, lo que propone Sperry en este tipo de modelo de aprendizaje es que dentro del ser humano hay una preferencia por alguno de estos dos hemisferios, sea el izquierdo o sea el derecho, pero no quiere decir que el otro hemisferio por el que no tenemos preferencia deje de funcionar. No, simplemente funciona, pero no en gran medida como lo hace nuestro hemisferio de preferencia, pero no significa que el otro hemisferio no se pueda ejercitar o pierda su validez o su valor. Tenemos el modelo de las inteligencias múltiples de Gardner, que es uno de los modelos más reconocidos, más famosos dentro de la pedagogía y el estudio de la pedagogía. Entonces, nace como un estudio en oposición al concepto de inteligencia única y universal. Conocemos que muchas personas anteriormente o muchos estudiadores sentían la necesidad de explicar que solo existía una inteligencia única y universal para todos. Entonces, esta propuesta de modelo de aprendizaje nace en contra de ese pensamiento de inteligencia única y se basa en la psicología cognitiva, los sistemas simbólicos y el psicoanálisis también. ¿Y cómo lo podemos traer a nuestras clases? Bueno, con el estudio y análisis de las capacidades humanas enfrentadas a los problemas de la vida real. Es decir, vamos a analizar cómo nuestros estudiantes reaccionan ante un problema que les ponga la vida real y cuál es la mejor forma en la que ellos dan una solución a este problema. De esa manera podemos entender cuál es su inteligencia o cuál es la inteligencia que más tiene fuerza en su interior. Estas son las principales o las inteligencias iniciales propuestas por Gardner, que son inteligencia musical, inteligencia corporal sinestésica, inteligencia interpersonal, inteligencia lingüística verbal,
inteligencia lógico-matemática, inteligencia naturalista, inteligencia interpersonal, inteligencia visual y espacial. Gardner también propone algunas nuevas inteligencias que aún no hacen parte de la propuesta final, pero también se han descubierto algunas otras inteligencias como la inteligencia moral. Entonces, lo que Gardner propone dentro de este modelo es que el ser humano no posee una inteligencia única o universal, sino que hay muchas inteligencias y cada ser humano puede tener varias de estas inteligencias dentro de sí. Que tiene preferencia por algunas es verdad, pero puede ser que las tenga todas en realidad. Entonces, estos modelos de aprendizaje nos dicen a nosotros como maestros, como docentes, que a través del estudio del cerebro, a través del estudio del comportamiento humano, de la preferencia cerebral, podemos ayudar a nuestros estudiantes a aprender de una mejor manera. El entendimiento de todos estos estilos y modelos de aprendizaje nos ayuda a nosotros como maestros a obtener nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevas estrategias para que nuestros estudiantes no aprendan todos de la misma manera y quizás se dejen de lado algunos que no aprendan de la forma en la que nosotros lo hacemos o algunos que no aprendan de la forma en la que la mayoría lo hace. Entonces, el estudio de estos estilos de aprendizaje y modelos de aprendizaje es realmente muy importante para la docencia actual y la pedagogía actual, porque nos indican diferentes caminos que tenemos para enseñar y no solamente uno. Muchas veces creemos que solamente es una la forma de enseñar y nos salimos de esa caja, pero lo cierto es que las formas de enseñar son muy variadas y debemos prestar atención a la forma en la que nuestros estudiantes aprenden. En muchas ocasiones no es ni siquiera su culpa que no aprendan, es nuestra culpa porque no entendemos su forma de trabajar, su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de aprender. Muchas gracias a todos por prestar atención. Eso fue todo por el día de hoy. Les agradezco a todos por estar aquí y espero que todos tengan un excelente día.